Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Arranquemos con los buenos titulares del buen video del día de hoy. Tenemos gol del Goa del Chivo de la Cabra. Marcó gol en el Valencia, o mejor dicho, marcó esta semana 2 goles. Uno en la Copa Libertadores y otro en el Brasileirao. Así que el Chivo está en una racha imparable de goles. Esperemos que esos goles también los haga con la selección ante Brasil y ante Perú. Y como siempre, mi loco, información del fútbol del viejo continente. William Pacho se consagró campeón con el conjunto parisino en la Liga 1 y asumó su segundo título con el Paris Saint-Germain. También información del ámbito local, Liga Pro, tabla de ubicaciones. Y también tenemos reacciones de la prensa de Quito, de la capital del Ecuador, que dijeron que Independiente del Valle es la cantera del fútbol ecuatoriano. Además también hicieron la comparación con Barcelona y Emelec. Y hablando de la mejor cantera del país, te contamos que Juan Riquelme Angulo está siendo pretendido por el Barcelona de España, el City, el Chelsea y el Liverpool. Así que toda esta información te la cuento más adelante, mi loco. Eso sí, antes de iniciar tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja tu like y comparte el buen video. Y sin más, comenzamos. ¿Y qué te parece, mi hermano, si arrancamos la buena información con la Liga 1 de Perú? Revisemos cómo le fue al elenco de Carlos Garcés, el ex atacante de Barcelona, que marcó un gol al 42 para su conjunto el Cienciano en el empate en condición de visitante ante el Atlético Grau. Y sigamos revisando qué le pasó al elenco de Joao Rojas y de John Narváez en la ADT. Esta vez su equipo, el equipo de los dos futbolistas ecuatorianos, en condición de visitante no pudieron ante Melgar, ya que el conjunto local le ganó por goleada 4-0. Y este fin de semana tuvimos clásico del fútbol de Perú. Te contamos que Alianza Lima se enfrentó en condición de local al Universitario del Toro Bustos. Y en este cotejo salieron tablas, empate 1-1. Y aquí también tuvimos duelo de ecuatorianos, ya que para Alianza Lima jugó la Culebra Castillo los 90 minutos y al cambio entró Fernando Gaibor. Y para el equipo del Universitario, que por cierto juega mañana la Conmebol Libertadores ante Independiente del Valle, en este cotejo ingresó José Carabalí, el exfutbolista de la Católica, ingresó como titular y salió al cambio en la segunda etapa. Y revisemos cómo está la tabla de ubicaciones Liga 1 de Perú. En primera ubicación está Melgar, que tiene 18 puntos. Le sigue Garcilaso con 17. Tercero la U de Perú con 14 unidades. Cuarto Alianza Lima con 13. Y quinto ADT con 11 unidades. Y de Perú viajemos al fútbol norteamericano Major League Soccer. Revisemos cómo le fue al elenco de Allen Obando, el Inter Miami, que ya debutó oficialmente con el conjunto de Leo Messi. Ingresó en la segunda parte y hasta se jaló un gol. Tuvo la chance de debutar con un gol, sin embargo se lo jaló. Pero bueno, su equipo en condición de local empató 1-1 ante el equipo de Toronto. Así que debut sin sabor del exfutbolista de Barcelona. Esperemos que se siga afianzando en el esquema de Mascherano y que siga sumando minutos. Y sigamos revisando, pasemos a ver qué le pasó al conjunto de Pedrito Vite, el Vancouver Whitecaps, que le ganó en condición de local 2-0 al Colorado. Eso sí, como siempre, el buen volante de la selección estuvo jugando los 90 minutos. Y pasemos a ver qué es de la vida de Joao Ortiz, el exfutbolista de Independiente del Valle. Te contamos que su equipo, el Timbers, empató en condición de visitante 0-0 ante el Austin. Eso sí, en este compromiso, el buen volante ecuatoriano ingresó como titular y jugó hasta el segundo tiempo cuando fue reemplazado. ¿Y qué pasó con el equipo de los dos futbolistas ecuatorianos, de Patrickson Delgado y de Anderson Julio? Te contamos que su conjunto en condición de visita empató 1-1 ante el equipo Atlanta United. Para este cotejo, el exfutbolista de Independiente del Valle, Patrickson Delgado, ingresó como titular y fue cambiado en la segunda parte. Y mientras tanto, Anderson Julio ingresó desde la variante, desde la banca de suplentes. Y también tenemos buena información del elenco de Leo Campana, que está lesionado. Te contamos que su equipo, el New England Revolution, en condición de visita no pudo ante el Cincinnati, ya que el conjunto local le ganó 1-0. Y revisemos cómo está la tabla de ubicaciones Conferencia Este Major League Soccer. En primera ubicación está el Columbus Crew con 15 puntos, segundo Inter Miami con 14 unidades, tercero Filadelfia con 13, cuarto Charlotte con 13, quinto Cincinnati con 13 puntos. El equipo de Leo Campana está en el puesto 13 con solamente 4 unidades. Y sigamos revisando la tabla de ubicaciones Conferencia Oeste Major League Soccer. En primer lugar está el equipo de Vite, el Whitecaps, con 16 puntos. Le sigue Santiago con 14 unidades. Tercero Minnesota con 14, cuarto Austin con 13. Y en quinta ubicación está Timbers, el elenco de Joao Ortiz, con 11 puntos. Y del fútbol norteamericano saltemos la información al fútbol mexicano Liga MX y revisemos cómo le fue al elenco de Adonis Preciado, el Querétaro. Esta vez en condición de local empató 1 ante el equipo de León. Lo bueno, mi loco, es que Adonis Preciado saltó como titular como siempre y fue cambiado en la segunda mitad. Y el otro futbolista ecuatoriano Jonathan Perlaza ingresó al cambio en la segunda etapa.
Y pasemos a ver cómo le fue al elenco de Jackson Poroso, que hace rato se consolidó como titular con el Tijuana. Lastimosamente en condición de local no pudo ante el Necaxa, y aquel elenco visitante le ganó 2-1. Aquí también para el conjunto del Tijuana ingresó Johan Julio, el exfutbolista del conjunto albo, ingresó al cambio en la segunda etapa. ¿Y qué pasó con el equipo del Pachuca de Guillermo Almada? Te contamos que logró una buena victoria en condición de local. Le ganó 1-0 al América Las Águilas. Eso sí, todavía continúa lesionado Andrés Micolta para el conjunto del Pachuca. Y finalmente revisemos cómo le fue al equipo de los dos futbolistas ecuatorianos Jordan Sierra y Jefferson Entrego. Te contamos que su equipo, el Mazatlán, en condición de visitante no pudo ante el Atlético San Luis, ya que el conjunto local le ganó 2-1. Eso sí, en este partido Jordan Sierra ingresó como titular y fue cambiado en la segunda parte, y mientras tanto Jefferson Entrego ingresó en cambio desde la banca de suplentes a la variante. Y pasemos a ver cómo está la tabla de posiciones de la Liga Mexicana, Liga MX. En primera ubicación está el América, que tiene 30 puntos, le sigue Toluca con 30 unidades, tercero La Máquina con 28 puntos, cuarto Necaxa con 27, quinto León con 27, sexto Tigres con 26 puntos, séptimo Pachuca con 24 unidades, octavo Monterrey con 22, noveno Juárez con 22 puntos y décimo Pumas con 17 unidades. Y sigamos revisando, pasemos de información el fútbol a la Liga de Argentina. Tuvimos duelo de ecuatorianos, ya que el equipo de Hernán Galíndez, el Huracán, empató en condición de local 3-3 ante el elenco de Preciado, Dayton Preciado, el Aldo Civi. Un buen cotejo entre futbolistas ecuatorianos con muchos goles. Y no te cuento solamente eso, mi loco, ya que Hernán Galíndez nuevamente fue la gran figura, tapando una pelota que para mí era un golazo. Una chilena del futbolista de Aldo Civi, que Hernán Galíndez la sacó, mi loco. Qué tapadota, qué sacadota. Definitivamente el buen arquero de la selección está en su prime. A pesar de los años está vigente. Veterano pero vigente. Pero bueno, revisemos cómo está la tabla de posiciones de la Liga Argentina Grupo A. En primera ubicación está Boca Junior, que tiene 26 puntos. Le sigue Argentinos Junior con 25 unidades. En tercera posición está Tigre con 24. Cuarto, el equipo de Hernán Galíndez Huracán con 23 puntos. Y quinto, Estudiantes con 19 unidades. Y el equipo de Preciado, el Aldo Civi, está en el puesto 15 con solamente 9 puntos. Y del fútbol mexicano saltemos al Brasileirao. Revisemos cómo le fue al elenco de Félix Torres, que estuvo jugando los 90 minutos con el equipo del Corinthians en la buena victoria por goleada en condición de locales. Al Vasco da Gama le ganó 3-0, buena victoria por goleada. Y en esta fecha del Brasileirao también tuvimos duelo de ecuatorianos, duelo de compatriotas. Te contamos que el Mineiro de Alan Franco, que estuvo jugando los 90 minutos, empató en condición de local 0-0 ante el Sao Paulo de Arboleda, que asimismo jugó los 90 minutos, choque de ecuatorianos. Y pasemos a ver cómo le fue al elenco de José Andrés Hurtado Bragantino, que esta vez en condición de visitante lastimosamente no pudo ante el Fluminense, ya que el equipo local le ganó 2-1. Lo bueno es que el exfutbolista de Independiente del Valle jugó los 90 minutos con el Bragantino. Y sigamos con el gol del Goad Ener Valencia del Chivo de la Cabra, que marcó para su conjunto el Internacional de Porto Alegre. Además que inició como titular jugando desde el once inicialista y fue cambiado en la segunda parte. Ener marcó su gol al minuto 37 para la buena goleada en condición de local de su conjunto del Internacional de Porto Alegre 3-0 ante el equipo de Cruzeiro. Y ya para finalizar la información con el fútbol brasileño, vamos con el equipo de Gonzalito Plata, el Flamengo. Esta vez el equipo de Plata le ganó 2-1 en condición de visitante al equipo de Vitória. Gonzalo Plata ingresó al cambio en la segunda mitad. Y revisemos cómo está la tabla de ubicaciones de la Liga Brasileña. Con 4 puntos están Internacional de Porto Alegre, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo y Palmeiras. Con 3 puntos están Juventude, Fluminense, Gremio y Vasco da Gama. Y también Cruzeiro. Con 2 puntos están Bahía y Sao Paulo. Con 1 punto está Bragantino, Santos, Mirassol, Sport Recife y Atlético Mineiro. Y con 0 puntos está Vitória. Y bueno, mi gente, sigamos con más información. Pasemos al campeonato local Liga Pro 2025, fecha 7. Revisemos los resultados. Te contamos que el día viernes comenzó la fecha, en donde el Nacional le ganó 3-1 en condición de visitante a Libertad de Loja, al equipo del Pechón León. Y pasemos con los partidos del día sábado. Te contamos que la jornada comenzó con el Compromiso, Delfín, que empató en condición de local 1-1 ante el Aucas. Igualmente Lorenzo empató en condición de local 0-0 ante el equipo de Vino Tinto. Y finalmente Independiente del Valle le goleó 4-0 al Deportivo Cuenca. ¿Y qué pasó el día domingo? Te contamos que el Musurruna le empató en condición de visitante al técnico 1-1. En cambio la Católica le ganó en casa 1-0 al equipo del Macará de Ambato. Y en el último cotejo del día domingo, el Manta le empató en condición de visitante al Emelec.
Y pasemos a ver cómo está la tabla de ubicaciones de la Liga Pro 2025. En primera ubicación está Barcelona con un cotejo menos con 15 puntos. Le sigue la Católica con 12 unidades. Independiente está con 12 puntos. Cuarto Vinotinto con 12. Quinto Liga de Quito con 11 puntos, que también tiene un cotejo menos, que es frente a Barcelona. Después está Libertad de Loja con 11 unidades. Séptimo Orense con 10 puntos. Octavo Buchurruna con 9 puntos. Aucas y Macará con 9 puntos. Después en el puesto 11 el Deportivo Cuenca con 7 unidades. Luego está Manta, Técnico Universitario, Delfín Emelec con 6 puntos. Y último el Nacional con solamente 5 unidades. Y pasemos con información de Barcelona. Te contamos que el exfutbolista del conjunto amarillo, también el Quito Díaz, elogió a segundo Alejandro Castillo, con quien compartió vestuario en Barcelona. Pero mejor revisemos su comentario. Esto fue lo que dijo: no me sorprende el trabajo de segundo Alejandro Castillo. Y tenemos buena información con el equipo de Emelec, con el equipo eléctrico, ya que finalmente fue inscrita la candidatura, el directorio del presidente recientemente electo Jorge Guzmán. Ya fue inscrita su candidatura en el Ministerio del Deporte. Y ahora sí pasemos al fútbol del viejo continente. Revisemos cómo les va a los futbolistas ecuatorianos en el fútbol europeo. Y aterricemos en la Belgian Pro League, en la Liga de Bélgica. Y revisemos cómo le fue al equipo de Alan Minda, el Cercle Brugge, que esta vez en condición de local logró una buena ganancia. Le ganó 2-1 al equipo del Beerschot. Compromiso válido por la ronda de relegación, es decir, equipos que están peleando para no descender. Y lógicamente en este cotejo no estuvo Alan Minda, ya que continúa lesionado. Y pasemos a la ronda de campeonato. ¿Cómo le fue al elenco de la Rola, el Unión Saint-Gilloise? Te contamos que le ganó en condición de visitante 3-0 al equipo Gen. Eso sí, la Rola para este cotejo no estuvo convocado, no fue citado. ¿Y qué le pasó al conjunto del Brujas, donde juega Joel Ordóñez, el buen defensa de la selección de Ecuador? Te contamos que le ganó en condición de visitante 3-2 al equipo Amber. Eso sí, como siempre, Joel saltó como titular desde el 11 inicialista y fue cambiado en la segunda parte. Y mientras tanto en el Amber, Anthony Valencia continúa lesionado. En cambio, uno que no debuta fue Yaimar Medina con el equipo KR Seguén. Todavía sigue sin debutar con el conjunto absoluto, aunque su conjunto logró una buena victoria en condición de visitante 2-1 ante el Anderlecht. En el equipo local jugó Nilson Angulo, el exfutbolista del conjunto albo. Ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa. Y pasemos a ver cómo está la tabla de ubicaciones de la ronda de campeonato. En primer lugar está el Gen, que tiene 40 puntos. Le sigue Brujas con 36 unidades. En tercera ubicación está el Unión Saint-Gilloise con 34 puntos. Le sigue cuarto Anderlecht con 26 unidades. Quinto Amber con 23 puntos. Y sexto Gen con 23 unidades. ¿Y qué pasa, mi loco, en la ronda de relegación, en la ronda del descenso? Enhorabuena, mi pana, el equipo del Pirata Alan Minda está primero con 36 puntos, salvando la categoría. Y de aquí viajemos al fútbol de la Bundesliga, Liga de Alemania, y revisemos cómo le fue al equipo de Pierito Hincapié, el Leverkusen, que logró una buena ganancia en condición de visita 1-0 al equipo Heidenheim. Para este cotejo, Piero ingresó como titular desde el 11 inicialista de Xabi Alonso. Además, como siempre, jugó un gran cotejo. ¿Y cómo está la tabla de ubicaciones de la Bundesliga? En primera ubicación está el Bayern Múnich, que tiene 68 puntos. Le sigue el Leverkusen con 62 unidades. En tercera ubicación está el Frankfurt con 48 puntos. Cuarto el Mainz 05 con 46 puntos. Quinto Leipzig con 45. Y sexto el Mönchengladbach con 44 puntos. Y mucha atención, mi gente, que el título, el trofeo, se lo disputa solamente entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen. Hay 6 puntos de diferencia entre los dos conjuntos. Así que la definición de la Bundesliga va a estar que arde hasta la última jornada. Y de la Bundesliga viajemos al fútbol inglés, vamos con la Championship. Revisemos cómo le fue al equipo de Sarmiento. Ingresó al cambio en la segunda etapa. Su equipo le ganó en condición de visitante 2-1 al equipo de Coventry City. Y como te conté, Jeremy Sarmiento ingresó al cambio en la segunda mitad. Pero bueno, revisemos cómo está la tabla de ubicaciones en la Championship. En la segunda división del fútbol inglés, el equipo de Sarmiento está primero con 84 puntos. Y aquí mismo en el fútbol inglés pasemos a la Premier League. Revisemos cómo le fue al equipo de la Gaviota, el de Pervis. Te contamos que lastimosamente en condición de visitante no pudo ante el Crystal Palace, ya que el equipo local le ganó 2-1. En este cotejo, Pervis, el buen lateral de la selección de Ecuador, ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa a la variante. En cambio, uno que sí disputó los 90 minutos con su equipo fue el niño Moi Caicedo con el Chelsea. Estuvo presente en el empate 0-0 en condición de visitante ante el equipo del Brentford. Lo bueno es que el Chelsea, el equipo de Moi Caicedo, está en el puesto cuarto y todavía está con el cupo a la siguiente edición de UEFA Champions League. Está cuarto con 53 puntos. Esto porque el equipo del City empató en condición de visitante ante el equipo del United. Así que ese empate del City le favoreció al equipo del Chelsea.
Y antes de pasar con la buena info en la Liga Francesa, en la Liga 1, te contamos que el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, lo elogia a su futbolista, a Moi Caicedo, comentando que es el mejor mediocampista a nivel mundial, no solamente a nivel de la Premier. Pero mejor revisemos su comentario, esto fue lo que dijo, atentos. Moi Caicedo es el mejor mediocampista defensivo del mundo ahora mismo. Es tan amable, tan bueno, tan humilde. Comentarios de Enzo Maresca, el técnico de Moi. Y ahora sí pasemos a la Liga 1 de Francia. Tenemos campeón mi loco, campeón de la Liga 1 de Francia con William Pacho, con el buen futbolista de la selección de Ecuador, Medellín Independiente del Valle. Y tú me preguntarás cómo se definió el título de la Liga 1 francesa. Te contamos que este fin de semana, el día sábado, William Pacho con el Paris Saint-Germain le ganó en condición de local 1-0 al equipo Angers, o como decimos por acá en Latinoamérica, al Angers. Le ganó 1-0 y con eso pues ya hizo 74 puntos en la tabla de ubicaciones. Y el Marsella y el Mónaco no lo cogieron, no lo cogen. Y así William Pacho se consagra por segunda vez campeón con el conjunto parisino. Ya es campeón de la Supercopa de Francia y ahora es campeón de la Liga 1 francesa. Enhorabuena por el buen futbolista ecuatoriano, se merece esto y mucho más. Y ponte 11, ponte pilas mi loco. Este día miércoles William Pacho juega los cuartos de final de ida ante el conjunto del Aston Villa, ante el equipo del Dibu Martínez. Primero juega en condición de local en el Parque de los Príncipes. Esperemos que el equipo de Pacho consiga un buen resultado y así llegue a la vuelta con una buena ventaja y que pase a las semifinales del mejor fútbol del planeta. Así que Pacho todavía continúa en pelea por más cosas, por la UEFA Champions League y también por la Copa de Francia. Así que puede campeonar en 2 torneos más. Y ahora sí pasemos con información polémica con la que te gusta sobre la selección de Ecuador. Te contamos que esta vez el Beto Alfaro Moreno, actual comentarista, expresidente de Barcelona, reaccionó a los comentarios de Michel Deller y a su entrevista a la que le hicieron allá en el Guayas y dijo que no le cree nada, absolutamente nada, al directivo de Independiente del Valle. Además también dijo que la selección es de todos y que futbolistas de Barcelona, de Emelec se merecen estar ahí como sparring o como invitados. Pero mejor no te cuento más y vamos con la reacción. No me lo creo, en absoluto. Y es un momento donde también valoro el hecho de que el señor Deller venga a dar la cara y se siente. Hay un gran miedo a lo mediático. Y cuando más te asusta, más fuerte pega. Hay cosas que por más dinero, buena gestión, buen proyecto y demás, nunca vas a tener por varias razones, que es la popularidad mediática que tienen otros equipos. Están acostumbrados a esto. En un equipo mediático, mueves esto de aquí a aquí, ¡puf! Titular. Aquí se le fue a la mano. Pero no es culpa de los demás, de lo que hablan, es culpa que se perdieron la forma. En algo que a mí me tocó convivir, lo discutimos incluso con las personas que deciden, en la federación o con él directamente, le dije lo que pensaba, estamos de acuerdo o no, pero ya hoy el país se dio cuenta. Entonces, dar la cara o quizás limpiar esa imagen, no solo con palabras, sino que con hechos hay que demostrarlo, ¿no? Cuando haya más chicos de otros equipos, cuando debute un jugador de Emelec, por no decir de Barcelona, obviamente, de Emelec, de Aucas, a los 16, 17 años en la selección mayor, y digamos, mira qué bien, todo el mundo ya trabaja y todo el mundo tiene el mismo derecho. Eso fue algo que siempre se pide. Y cada quien defiende su punto de vista. Escuchemos lo que dijo el comentarista de la capital, Fabián Gallardo, que puso de ejemplo a Barcelona y Emelec, comentando que lastimosamente que es una pena que los dos conjuntos del astillero no les dan chances a sus propios futbolistas de las canteras, no confían en ellos. Pero mejor no te cuento más y vamos con la reacción. Le pongo el ejemplo de Obando. Barcelona ya lo negoció, está en el Inter Miami. Obando, ¿dónde tuvo más minutos? ¿En Barcelona o en las selecciones juveniles del Ecuador? En las formativas de Ecuador. En las formativas de Ecuador. Jugó hasta un mundial, el de Indonesia. Jugó el sudamericano de acá, cuando salieron Kendry Páez, Checharroyo y todos los chicos. El arquero Loor, el zaguero Coyaguazo, chico que ahora está en la MLS, que era del Club Sport Emelec. Sí. Tuvo más minutos, no en su club, y sí tuvo minutos cuando fue citado a la sub-15, sub-17 y sub-20. Esa es la diferencia. ¿Qué jugador de Emelec está, salvo Bagui, que lamentablemente no pudo ir al sudamericano porque se lesionó acá en la casa de la selección, se lesionó y no pudo ir a ese sudamericano y lo extrañamos porque es un gran zaguero ese chico. Pero de ahí, en Emelec, ¿cuál es otro elemento canterano, salvo Bagui, que pone, por ejemplo, en los últimos tiempos Jorge Célico? Y Jorge Célico es un técnico que le gusta mucho jugar con jóvenes. Y el único que tiene, ¿por qué? Porque él recibió un club que no trabaja con las divisiones menores. No trabaja, porque es una gran verdad. Emelec no tiene divisiones menores, se han enfocado las directivas siempre en el primer equipo. Las divisiones menores tienen planteles y todo, pero no hacen scouting, no hacen seguimiento a jugadores, no le meten parte de un presupuesto para el trabajo de divisiones menores. Y también te cuento que el exfutbolista Pato La Salvia, actual comentarista, lanzó un factazo mi loco, lanzó una verdad. Asimismo haciendo el ejemplo con Barcelona,
manifestando que hacen lío, que hacen pleito solamente por un futbolista para que sea convocado a la selección. Mientras tanto, Independiente del Valle te pone a 50 futbolistas más que tienen mejor nivel, pero mejor escuchemos la reacción. Las formativas me encantan, pero lo hablo sin tener compromiso con nadie. Vos me decís, hay que llevar a tu equipo, fenomenal. Uno de Barcelona, uno de otro, uno, tenés uno, no podés salir con la tuya. Mi jugador, uno tenés. Independiente tiene 50. Esa es la diferencia, muchachos. Así es. Hay que darse cuenta. No tengo ningún compromiso con Independiente, no conozco a nadie Independiente. Pero es la realidad. Uno, vos llévame uno. Sí, uno. Barcelona como loco con uno. Trabajá más y vas a tener más, muchachos. Barcelona, digo por todos. Todos se quejan de Independiente, pero el que más aporta es Independiente, muchachos. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar en formativa. Y para trabajar en formativas, tenés que invertir, tenés que tener plata. Si no es imposible. Pero hay que ser realista, muchachos. Hay que ser realista. El que más trabaja en formativa y el que más aporta es Independiente del Valle. Punto. Y el mismo Pato La Salvia lanzó otro factazo, diciendo que hoy por hoy los papás de los muchachos prefieren a Independiente del Valle para que se formen ahí. Pero como siempre, mejor no te cuento más y vamos con la buena reacción. ¿Cómo puedes exigir que te convoquen a tus jugadores si las tienes totalmente abandonadas? Las categorías menores. Los mismos equipos juegan las finales de los torneos organizados por la FED, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A ver, vamos a la transparencia y a la gente a decirle la verdad. Vos agarrás hoy día, vos agarrás a 50 chicos y le decís a dónde quieren ir a formarse, y creo que de los 50, 49 te dicen Independiente. Pero los chicos quieren ir ahí porque saben que lo forman bien. Los papás los quieren llevar porque saben que lo forman bien. Y esa es la verdad. Y mañana tendrán a otros que hagan las cosas bien. Pero no podemos mentirle a la gente que es Independiente hoy día el que hace. Hay que trabajar, no hay que vender humo. Hay que trabajar e invertir. La lógica. Y sí, ¿para qué, mi loco? Tenemos que aceptar que Independiente del Valle es la mejor cantera del país. Es por eso mismo que tenemos información con Juan Riquelme Angulo, futbolista de Independiente del Valle, que está jugando el Sudamericano Sub-17. Te contamos que hay buena info con este muchacho, ya que según lo que dijo el comentarista de 10 Sport Cristian Martín, confirmó que el Barcelona de España, el Liverpool y el Chelsea City están atrás de los pasos de este buen atacante, que a propósito le dicen el Haaland ecuatoriano. Ahí te dejo el dato. Pero si no me crees a mí, por acá te dejo la buena reacción. ¡Vamos ahí! La Sub-17 de Ecuador es una joyería en bruto, así lo describen, y claro, aparecen todos los clubes, todos los empresarios, todos los representantes, todos los buitres también a dar vueltas en lo que es un plantel que ya tiene varios jugadores con sede acá en Europa. Entendemos que el futuro de Riquelme Angulo podría estar tranquilamente aquí en Europa. El Barcelona vuelve a la carga, suben el Liverpool, súbale el Manchester City y el Arsenal, lo sigue desde hace mucho tiempo, así que por parte de Riquelme Angulo, esos tres clubes entendemos tendrían un interés real en hacerse de los servicios del jugador, un hombre que ya ha sido tanteado, ya Independiente del Valle ha recibido y ha estado en tratativa con gente de Barcelona, de España, ya el club también había manejado nombres con el Barça, de Kenny Arroyo, de Justin Lerma, de Kendrick Páez potencialmente en su momento, y ahora realmente la situación de Sub-17 es una posibilidad grande económica, deportiva, para muchas personas. En Angulo lo llaman el Haaland ecuatoriano, el mini Haaland ecuatoriano. Y ahora sí, para finalizar la buena información del fútbol ecuatoriano, escuchemos lo que dijo el Team Delgado, comentando que la selección de Ecuador ya no tiene ventaja en la altura y que si la selección de Sebastián Becasese le gana a la selección de Argentina y a Brasil en las siguientes fechas, va a ser porque juegue muy bien y no por la altura, no por el llano. Pero mejor no te cuento más y vamos con la buena reacción. Creería que se debe jugar aquí por mantener la sede, porque se ha venido haciendo aquí, porque se han desarrollado aquí todos los partidos y el equipo está acostumbrado, mas no creo que tenga ventaja. Okay. O sea, Ecuador va a ganar a Brasil, a Argentina si juega bien. Porque hay jugadores igual que ya están aclimatados hace rato. Me refiero a eso. O sea, ya Ecuador yo creo que la altura ya no es ventaja para Ecuador. Ecuador debe hacer las cosas bien, jugar bien y ganar. Y bueno, mi gente, así llegamos a la parte final del buen video. Ya sabes, antes de que te vayas tienes que suscribirte. Suscríbete ya, mi pana. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu like, comparte el buen video. Y nos estamos reencontrando en una próxima edición con más reacciones, con más noticias del buen fútbol ecuatoriano. Muchos éxitos, muy buenas vibras y nos vemos.